Y ahí vamos. Bueno, Ezequiel, cierra el micrófono. Cuéntenme si tuvieron alguna dificultad, si había tarea para hoy, eh, qué es lo que tenían que hacer para hoy. Yo encontré, profe, la comprobación del coseno de X Muy que usted bien, pedía. muy bien. A ver, esperen que busque mi listadito. Está todo lleno de borrador, pero de tinta de borrador, pero espérenme que lo busque. Porque yo voy poniendo nota todas las clases. Y recuerden que el miércoles tienen el recuperatorio del parcial práctico, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Sí, profe, ya estamos advertidos. Ya están, ya están advertidos, bueno, pero no es tan solo que estén advertidos, sino que tienen que estudiar. No es difícil, así que ya han repasado un montón, así que tienen que ponerse a practicar, pero no el día anterior, ya tendrían que haber comenzado a practicar hace un montón. Bueno, cuéntenme quién me habló y quién me dijo que había encontrado lo del coseno. Yo, profe Brandon. Ah, Brandon, perdóname, escuché otro nombre. Hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es 14. 14. Hoy es 14, profe. 14, ni se les ocurra salir a festejar el Día del Estudiante, ¿no? No se puede, no se No nos queda puede. nada para festejar. No, no, y aparte lo festejan los estudiantes. ¿Ustedes son Sí estudiantes? estudiamos nosotros, profe. Oh, la forma de pasarla bien. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar pararme, así que bueno, si ustedes ven que desaparezco, le llaman a Páez, que me venga a buscar, que está tomando examen final en otra habitación de la casa, que me venga a buscar, que me levante. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo hacer esto. Como verán, tenemos mejor visión, me parece, de la cámara. ¿Sí o no? Se ve Sí, mucho profe, ahora está mejor. más clarito. Me parece que está un poco mejor la visión, ¿no? Bueno, vamos a tratar de pararnos. Y Brandon nos tiene que demostrar que f de x, ¿cuál es la función que teníamos original, Brandon? Coseno de X. Coseno de x. Pero no se ve acá. Esperen que vamos a correr la cámara para que ustedes puedan ver, porque yo me paré. Ay. Ahí lo ven. Coseno de x. Sí, profe. Bien. Coseno de x. Bien, Brandon. La derivada por tabla de coseno de x es igual a ¿qué? Seno de X. A seno de x. De seno, coseno y de coseno. Seno de x. A menos seno. Ah, bien. Menos seno de x. Bien, entonces, Brandon, vamos a partir de la definición de derivada. Claro. Como Cuando límite del cociente incremental, ¿qué utilizamos? ¿Delta de x delta o de X tiende a 0. delta de x tiende a 0? Perfecto. De la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento. Esa es la expresión analítica de la derivada x. Esta expresión, que es la derivada, no nos da un número, nos da una expresión.
esa expresión, ¿cómo la llamamos? Derivada. Pero esa derivada nosotros dijimos que la podemos tomar como función derivada. O sea, que lo que tenemos acá como resultado va a ser una función. Y si es una función, se la puede derivar nuevamente y encontrar la derivada segunda. O sea que el resultado de una de esta expresión es la derivada. Y esa derivada también la podemos tomar como función y volverla a derivar. Y así sucesivamente, la derivada tercera y demás. O sea que a estas expresiones que surgen del límite del cociente incremental es la derivada y es una función que se puede derivar nuevamente. La derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta, que corresponde al concepto, a la definición de derivadas. ¿Cómo se llamaban estas derivadas? Que se vuelven a derivar, En sí, cadena, profe. sucesivas. Sucesivas son las derivadas estas, ¿sí? Bueno, ¿qué hago, Brandon? El límite cuando delta de x tiende a 0. Sí, pero me tenés que decir quién El, es. el coseno, Ya tenemos acá. Sí, el coseno de x más delta x sí, espera. Aquí yo me voy. El coseno de x más delta de x. menos coseno de x Menos coseno de x. No, ya no me va. Menos coseno de x. sobre delta x. Sobre delta de x. Perfecto. Bien. Sigamos. Una vez que tenemos esto, pasamos al límite. ¿Sí? Y si pasamos al límite, ¿qué nos da? ¿Qué obtenemos como resultado? 0, 0 sobre 0. 0 sobre 0, ¿no es cierto? Nos da una indeterminación, porque coseno, esto tiende a 0, esto se hace 0, nos queda coseno de x menos coseno de x 0, y el delta de x tiene el 0, entonces nos da 0 sobre 0. Nos da una indeterminación. En este caso, nosotros tenemos que recurrir a una identidad trigonométrica, ¿no es cierto, Brandon? Sí, el coseno ¿Cuál de es? a más b. Bien, pero es esa identidad trigonométrica de la que yo hablo, ¿cómo la encontrás? ¿Con qué nombre la encontrás? No me acuerdo, pero encontré la formulita nomás. Es la resta de los cosenos, de dos ángulos diferentes. Claro, sí. Espera que se me cae el saco. Me hace calor. No sé si a ustedes les hace calor, pero a mí me hace calor. Ahí está. Entonces, esta resta de dos cosenos, este va a ser el ángulo alfa y este va a ser el ángulo beta que ustedes van a encontrar en las identidades trigonométricas. Entonces ustedes van a decir el coseno de alfa menos el coseno de beta, ¿sí? Siendo alfa y beta dos ángulos diferentes. Esa diferencia del coseno de dos ángulos tiene una equivalencia trigonométrica. Se puede escribir de otra manera. ¿Cómo podemos escribirlo de otra manera, Brandon? Menos Coseno de alfa. menos 2, porque hay un 2. Yo encontré otra, profe. A ver, léemela para ver si es la que corresponde. El coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta.
¿Y no está el 2? No. ¿No? ¿Y es la resta del coseno de dos ángulos? Profe, disculpe, yo ya Sí. encontré, A acá ver, consigo el micrófono, y es a ver. menos 2 seno por A Sí. más B sobre O sea, 2, de los dos ángulos sumados, de alfa más beta sumados. alfa y beta, Sumados, sí. Sobre 2 2 por por el seno el seno. de los dos ángulos restados Sí, sobre 2. sobre 2. Esa es la equivalencia que utilizamos, esa es la identidad que utilizamos para reemplazar el... Vos quizás, Brandon, tenés coseno de alfa menos beta. ¿Esto tenés escrito vos? Coseno de alfa más beta. Ah, tenés coseno de alfa más beta. Pero esta expresión es equivalente a esta. Porque no es lo mismo decir la resta de los cosenos que la resta del coseno de dos ángulos. Acá yo puedo poner menos, y esto no es lo mismo que el coseno de alfa menos el coseno de beta. No es que aplicamos la propiedad distributiva, esto es incorrecto. Por eso les digo, no es lo mismo la diferencia del coseno de dos ángulos al coseno de la diferencia de dos ángulos. La equivalencia, Brandon, es esta la correcta. ¿Sí? Entonces, ¿a quién consideramos alfa? Acá, en nuestra expresión, a x más delta de x. ¿A quién consideramos beta? A X. A x, bien. Entonces ahora vamos a reemplazar. O sea, ustedes pueden tener varias letras, una constante y una letra, ¿sí? Pero si ustedes tienen la resta de dos cosenos, lo que sigue después del coseno es el ángulo. Y este ángulo no es el mismo que este. Este está incrementado en un delta de x y este está solamente con x. Bien. ¿Qué más hago ahora? Medida sucesiva. ¿Qué hago ahora? Voy a poner límite delta de x. Dale, seguí, Brandon. Tengo que reemplazarlo por la equivalencia. Menos 2 por seno de alfa. ¿Quién es alfa? X más delta X. X más delta de x. ¿Quién me está hablando? Medina. Medina. Sobre 2. 2 ¿Sí? por Pero ese es alfa. Dice más beta. Más x. Más x. Perfecto. Y ahí cierro. Ese es todo el ángulo que tenemos ahora. Por seno de los mismos ángulos, pero ahora restados. X menos Más delta de x, que es alfa. Este es alfa. Y este es beta. Este es alfa. Y ahora tengo que restarle beta. X. Profe, ¿sí? no se ve para allá. Ay, perdón. ¿Cómo que no se ve? Veo menos 2 por seno. Está Ah, la no ecuación y se no ve veo porque lo otro. está de costa. Voy para allá, para aquel lado. Ahí está. Ahí, yo no sabía lo que me estaba ahí hablando. está. Muy bien. ¿Ustedes ven torcido o es la cámara? se ve un poquito torcido, pero apenas. Sí, yo Está veo bien, igual que está muy bien así, profe, se ve bien. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Y beta en este caso sería X. ¿Sí? Tengan en cuenta esto porque en la mayoría de los casos de las equivalencias no van a aparecer alfas y betas.
van a aparecer algunas expresiones que ustedes van a tener que saber que son los ángulos. Todo esto dividido en 2. Y todo esto Sobre delta X. sobre delta de X. Bien. ¿Y ahora qué voy a buscar? Voy a buscar o simplificar. Tengo seno de X y tengo este 2. Podría ser límite notable. Acuérdense que el límite notable era límite X que tiende a 0 del seno de X sobre X y esto nos da 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo hacer acá? En el argumento del primer seno. Puede sumar las 2x, profe. Exactamente, bien. Menos 2 por seno de X más X, 2X más delta de X sobre 2. Bien. Por, ¿qué puedo hacer en el otro? Delta X sobre 2. Las X se van. Las X Los se opuestos se cancelan. cancelan. Bien. Esto nos aparecía también en, cuando trabajamos con el seno, ¿sí? Era seno por coseno. En una se sumaban, en otra se restaban y se podían cancelar. Entonces acá nos queda seno de delta de X sobre 2. Ese es el argumento del seno. Todo esto sobre delta de X. Bien. Y ahora, ¿qué puedo hacer con este 2 que está acá multiplicando? ¿Lo puedo llevar al denominador acá? Sí, profe. Pasa como más 2. 1 sobre delta de X sobre 2, negativo. ¿Sí? Este Claro. 1 es 1 sobre 1. Arco grande va al numerador y arco chiquito va al denominador. 1 por menos 2, menos 2. 1 por delta de X, delta de X. Es lo que yo puse acá. Entonces yo puedo llevar este 2 como denominador del delta de X y no le hice nada porque sigue siendo la misma expresión. Sigue siendo menos 2 sobre delta de X. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando yo paso este al denominador me queda 1 acá. Y me queda 1 sobre 1. Ese sería el numerador. Y este sería el denominador. 1 sobre 1 me queda 1. Y acá me queda delta de X sobre 2, que coincide con el argumento de este seno. Entonces yo digo, si el límite notable es seno de X sobre X, acá me va a quedar la expresión del seno de X, nada más que con el argumento cambiado delta de X sobre 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Sí, profe, profe. por mi parte sí. Bien, pero no me conviene Sí, llevar a quién. ¿Me conviene llevarlo al 2 o al menos 2? Al 2 sin el signo. Al 2. Claro, me conviene llevarlo a este 2 acá, ¿sí? ¿Lo ven acá? Entonces me quedaría positivo. Y acá me va a quedar menos. ¿Menos qué? ¿Qué número estaría acá? 1 sobre 1. 1, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que yo tengo acá equivale a 1, 1. ¿sí? Entonces me va a quedar límite delta de X que tiende a 0 de el menos 1 es una constante, lo saco afuera. ¿Está bien? Por el seno de 2X más delta de X, todo esto sobre 2. Y acá me va a quedar por 1, vamos a hacer acá, por 1, esto es límite notable, límite notable, ¿sí? Y todo esto sobre delta de X. No, ya lo sacamos, ¿cierto? El delta de X. No. Esto utilizamos acá. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que hice? Entonces saqué el menos 1 este que yo tenía acá. Y bueno,
Y acá paso al límite. El único que va, cuando paso al límite, este se va a convertir en 0. Entonces me va a quedar menos 1. ¿Se lee todo bien? Porque no me fije si la cámara llega hasta acá. ¿Sí? Sí, No, no todavía sé. sí. ¿Si llega? Ahí. El menos 1 queda. Límite, ya no pongo porque paso al límite. Me va a quedar seno de 2x más 0 sobre 2. Y esto me va a quedar menos 1 por seno de 2x sobre 2. ¿Y qué hago ahora? Se simplifican los dos, profe. ¿A dónde se van? A ver, cuéntenme a dónde se van. A la casa. A la casa, muy bien. Y ahí nos queda que la derivada del coseno Menos seno de es menos seno de x. Fíjense cómo demostramos fácilmente si podemos mirar cuáles son las equivalencias, ¿no? De diferencia de cosenos o diferencia de seno de dos ángulos diferentes. Necesitamos de la trigonometría, como verán, para Profe. demostrar. Sí. Disculpe, yo ahí en el chat le había dejado un video que vi que lo hacía un poquito más distinto. Sí. Pero también lo ¿Lo hacía tenés bastante bien. ahí en el chat está? Ahí lo puse en el chat si alguien lo quiere compartir o ver. A ver, ¿querés que lo veamos? Lo veamos. Dura 3 minutos y lo explica bien, bastante bien. Ah, dura 3 minutitos. Bueno, Sí. lo compartimos. Ahí. ¿Lo entendiste, Brandon? ¿Qué hicimos? Sí, profe. ¿Sí? Es algo similar a lo que yo vi. Bien, perfecto. A ver, Tomás Medina, ¿no? El que está compartiendo. Cuando te conectas con naranja, podés achicar distancia. Podés concentrarte en lo ¿Lo que ven? porque todo lo haces online. Desde No, pagar profe. la No, profe. tarjeta, No, profe, todavía no. ¿Lo ven? pero de Tienes que poner compartir pantalla. naranja. ¿Qué? ¿Qué tengo El que segundo hacer? chori estuvo de más y tu panza sufrió el doble. Confía porque ¿Qué tengo Tiene que que hacer? compartir la pantalla. Ah, perdón. Tienes razón. Ya no sé qué hago. A ver. Acá. Pero no me deja. Tengo que salir del video. ¿Cómo salgo del video? Díganme cómo salgo del video. Pina, el especialista en cuidar tu panza. No, ninguno. Apriete el escape. La tecla. Escape, dale. Aprieto escape. ¿Salió? No. A ver, espera. A ¿Qué ver, le sale en la pantalla, profe? me sale el video, pero Tiene que, no. tiene que entrar de vuelta a Zoom, profe. Sí, me parece que tengo. Apriete doble clic a ver en la pantalla. A ver, para que apriete el zoom. Pero, a ver, ahí me ven. ¿Me ven? Ahí, ¿me ven? A usted sí, profe. A mí sí. Sí, Bueno. estamos viendo a usted, profe. Y acá no tengo cómo comparto lo que vos me ayudaste. ¿Lo tengo que copiar? Tiene que poner primero compartir pantalla, profe. Sí, estoy compartiendo. Ahí voy, comparto. Y acá voy. Acá voy. Ahí se ve, profe. Ahí está. Ahí Puso vamos. compartir, pero A ver. Ahí está el video. ¿No lo ven? no, es que No, porque puso está compartir otra compartiendo la cosa. parte de su Vamos a escritorio. demostrar ahora que si f de ¿No? x es igual a coseno Tiene de que x, volver a poner ahí en compartir pantalla y elegir la pantalla del video. Sí. la derivada f'. A ver, espera. Va de nuevo. Y de acá salgo. Si no, póngalo como anfitrión y ahí lo va a poder pasar. Ah, bueno. A ver, acá vamos. ¿Y a dónde voy a
Anfitrión. Ustedes me hacen hacer cosas que yo no sé. A ver. Dejar de compartir. Ahí. Bueno, acá voy, comparto. Comparto o voy a los 3 puntitos y comparto el anfitrión. No, pero me sale en vivo de YouTube. A ver. A ver, no me lo toma, no me deja compartir. No. Si no, no hay drama, profe, ahí lo paso por el grupo y que... A ver, no, tiene que aparecer acá. Varios participantes. ¿Por qué no me lo deja compartir con varios anfitriones? A ver. No. Ahí está. Ahí está. No me deja. No me deja. No sé qué está pasando, pero no me deja compartir Voy a intentar de nuevo. No me deja compartir la anfitrión. A ver, ahí está. No. En participantes, profe. Sí, en participantes. Hay una opción que dice más. En cada participante. Y ahí le dice renombrar o... Sí. ¿Con quién lo tengo que compartir? ¿Con cualquiera? Si quiere, pásemelo a mí, profe, y ya comparto yo la pantalla. Dale. Sí, cualquiera, profe, está ahí en el chat. Ahí está, ahí te pase, Brandon. Ahí está. Ahí lo puedes compartir. Estás como coanfitrión. Deme un segundo, profe. Sí. Compartir sonido. Demostrar ahora que si f de x es igual a coseno x, la derivada f' de x corresponde a menos seno x. O sea que la derivada de coseno x es menos x. Perfecto. Entonces, f' de x, o sea la derivada de x, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Estamos demostrando la función coseno x, entonces corresponde a coseno de x más h menos coseno de x dividido h, o sea, la derivada en forma de límite. Y ahora esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 y el coseno de x más h, el coseno de una suma, corresponde al coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h y menos el coseno de x que tenemos en el numerador. Todo dividido h. Bueno, esto lo podemos expresar de la siguiente forma. El límite cuando h tiende a 0 de el coseno x, vean que voy a factorizar entonces con el último término, entonces por coseno de x, así que acá el coseno h menos 1, ¿ya? Dividido h menos
el límite cuando h tiende a 0 del otro término, que es seno x por seno h dividido h. Entonces, hice dos pasos, ¿cierto? Factoricé y a la vez separé en dos términos esa diferencia. Bien, ahora aplicamos entonces el límite a las expresiones a las que le podemos aplicar, o sea, tenemos ahí coseno x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de coseno h menos 1 dividido h, menos, acá lo mismo, seno x, el límite cuando h tiende a 0 de seno de h dividido h, a esta expresión, ¿cierto? Seno x ya lo tenemos ahí, entonces a seno h dividido h, ahí sí. Entonces nos queda coseno de x. Ahora, esta expresión en el video anterior, en el video en que demostramos la derivada de seno x, verificamos que este límite, que esta derivada corresponde a 0. ¿Ya? Menos seno de x multiplicado por el límite de seno h dividido h. Bueno, también otro límite que es bastante conocido y que corresponde al valor 1, y esto es igual entonces, como coseno de x por 0 es 0, corresponde a menos seno de x por 1, o sea, menos seno de x. Y ahí comprobamos que la derivada de coseno de x es menos seno x. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, como vieron, hay trabajo de otra manera, utilizando h como el incremento y tomando los ángulos en función de h y de x, ¿sí? Llega a la misma fórmula, pero tiene en cuenta lo que él trabajó para demostrar la derivada del seno. ¿Me están viendo? ¿Me están viendo bien? ¿O están viendo el video? No, profe, estamos viendo usted. Ah, bien, perfecto. O sea, cuando trabaja con el coseno de h menos 1, hace referencia a cuando demostraron la derivada del seno, que toda esa expresión era 0, ¿sí? O sea, si un límite da como resultado 0, dijimos que esos límites se llaman infinitésimos o infinitesimales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el límite tiende a 0 de una expresión y nos da 0, cuando nosotros lo utilizamos para demostrar, esos infinitésimos nos permiten que al multiplicar cualquier expresión por 0, se nos convierta en 0 y desaparezca, porque el 0, si bien es el elemento absorbente de la multiplicación, pero trabajado dentro de una demostración de una suma o de una resta, es el elemento neutro, el 0. Entonces, de esa manera logra demostrar esta derivada del coseno como menos seno, ¿sí? Es otra posibilidad también. A mí me gusta más, esta expresión, ¿por qué? Porque me permite trabajar con los dos ángulos y no hacer referencia a una demostración anterior, sino que la resta de estos cosenos es la equivalencia de 2 por el seno de la suma de los ángulos dividido en 2 por el seno de la resta de los ángulos dividido en 2. Cualquiera de las dos demostraciones está correcta. Ustedes elijan la que a ustedes más les convenga, la que ustedes más entiendan. En eso no hay problema. En eso está todo válido. Mientras haya una identidad trigonométrica que lo justifique, está perfecto. Así que ustedes elijan el procedimiento que más les convenga, el que más lo entiendan, el que se haya quedado más en la memoria, ¿sí? Son demostraciones muy importantes porque fíjense que aparecen identidades trigonométricas, aparece la definición
del límite de cociente incremental, aparece la definición del límite notable, el paso al límite, aparecen las indeterminaciones. O sea, límite, como verán, reguló tanto levantar las indeterminaciones, reguló también la aplicación del límite para determinar asíntotas, también permitió demostrar la continuidad de las funciones y ahora también permite demostrar las derivadas. O sea, es muy importante el concepto de límite, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas? Muy bien por los chicos que se han preocupado en demostrar esto. Y lo último que vimos también fue que era muy importante el concepto de continuidad de una función. ¿Por qué? A ver si se acuerdan. Porque dijimos que cuando una función f de x es, ¿se ve? Sí. Es continua, no sabemos si es derivable, ¿sí? Puede o no ser derivable. Ahora, si una función tiene derivada o una función f de x es derivable, entonces puedo asegurar que esa función f de x es continua. O sea, si una función es continua, puede o no ser derivable. Para eso dijimos que como ejemplo era el valor absoluto de x, ¿sí? Es una función continua, pero no era derivable, porque la derivada primera antes del punto 0, tenemos que las funciones en valor absoluto son funciones en forma de b, y dijimos, la derivada primera en este punto, para todos estos puntos, es mayor que 0, y la derivada primera en todos estos puntos es, menor que 0. Y en esto es mayor que 0, cambia la derivada. ¿Es una función continua? Sí, pero no tiene derivada. Mientras que cuando tenemos una función que es derivable, puedo asegurar sí o sí que es continua en ese intervalo, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado. Bien. Habíamos visto función compuesta. La derivada de una función, la derivada de una función compuesta. Derivada de una función compuesta. O sea, tenemos una función f de g de x, ¿sí? Y la queremos derivar. Queremos encontrar su derivada. Entonces dijimos, en este caso, esta función actúa como la variable x, ¿sí? Es una función dentro de otra función. Entonces, ¿cómo se trabajaba con la derivada de estas funciones? Mirando desde afuera hacia adentro, ¿sí? Lo que obteníamos era f' de g de x por g' de x. Por ejemplo, decíamos el seno de el coseno de x al cuadrado. En este caso, la función, vamos a poner para arriba, no tiene el argumento del seno, la función f
de g de x, que sería la función compuesta, no tiene, en su argumento no tiene a x, sino tiene a otra función. Y a su vez el coseno tiene a otra función. Entonces, ¿cómo derivamos? Derivamos desde afuera hacia adentro. ¿Qué encontramos primero? El seno. Seno. ¿Sí? El seno de una función. Entonces, ¿qué nos dice? Derive primero el seno. La derivada del seno es menos coseno. Pero dice, deje a la función que compone igual. Entonces voy a poner coseno de ¿quién? De coseno de x al cuadrado. De coseno de x al cuadrado. Exactamente. Por. Ahora me dice, la Derivado función que compone, la tengo que derivar, pero resulta que esta función no es el coseno de x, es el coseno de x al cuadrado, es la composición de otra función. Entonces, lo que encuentro ahora es esto. Esto es lo que tengo que derivar, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a derivar? Entro a la función y lo primero que encuentro es coseno. Entonces, ¿cómo va a quedar? La derivada del coseno, ¿a qué va a ser igual? Menos seno Menos seno de de la 2x. función que compone de x cuadrado de x al cuadrado por 2x. 2x. Entonces, fíjense cómo queda esta expresión, ¿no? Es una función de otra función. Entonces voy derivando desde afuera hacia adentro y lo que compone va quedando igual. Derivé el seno menos coseno y el argumento queda como está. ¿Qué encontré acá? No encontré coseno de x, encontré el coseno de una función, de otra función. Entonces, lo primero que encuentro es el coseno. Entonces me va a derivar como menos seno de la función que está acá como variable, como está. Y al último me queda la última función que actúa esta como g de x, y la derivada de esto es 2x. ¿Qué les puede pedir la consigna? Que deriven. Esta es la famosa regla de la cadena, ¿sí? En funciones compuestas. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que una cosa es regla de la cadena y otra cosa es derivadas sucesivas. Derivadas sucesivas es tomar esta función, volverla a derivar por segunda vez, volverla a derivar por tercera vez, se nos va a hacer bien larga la expresión. Pero en este caso es la derivada de una función, de otra función, de otra función. Y a esto se lo llama regla de la cadena. ¿Sí? Porque derivé primero como seno, la derivada del seno. Después derivé como coseno, la derivada del coseno. Y después derivé como x al cuadrado. ¿Sí? Pero siempre comenzando desde afuera hacia adentro. ¿Dudas hasta ahí? ¿Nada? Por mi parte Bueno. no, profe. ¿No? Bueno. Si tuviésemos nosotros que trabajar para demostrar todas las derivadas, es complicado. Pero vamos a ver una derivada muy importante que se llama derivada logarítmica. Derivada logarítmica. ¿Sí? Bueno, la derivada logarítmica va a cumplir con la regla de la cadena. Y vamos a tener la función f de g de x. ¿Sí? Esta es una función compuesta.
la derivada de esta función compuesta, ¿qué harían ustedes? Simbólicamente. Derivarían f y lo que está dentro, que es la función que actúa como variable, queda como está, por la derivada de la función que actúa como variable. ¿Está bien? Ahora vamos a tener que f de x, a ver, espérenme, déjenme ver si es la misma función de f de g de x, sí. Es logaritmo natural de x, y g de x es igual a g de x. Entonces, si yo la tengo que componer f, ¿sí? ¿Quién es? Es el logaritmo. ¿Está bien? Voy a cumplir esto. Esta expresión la voy a expresar con estas funciones. F, me va a quedar logaritmo natural de x. Pero donde va x, ¿qué voy a poner? G de X. G de x. Entonces va a ser, ya no va a ser logaritmo de x, va a ser logaritmo de g de x. ¿Sí? Entonces, tengo que derivar esto. Bien, ¿cómo derivo? Esto es cuando la función principal es un logaritmo. ¿Cuál es la derivada de un logaritmo natural? 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces nos va a quedar 1 sobre, porque tengo que derivar la función f de x. La derivada es 1 sobre x. Pero acá no va a ser 1 sobre x. Va a ser 1 sobre G de X. x. Bien. Pero, a su vez, ya derivé logaritmo de g de x. Me quedó 1 sobre g de x. Y ahora me queda derivar la función que actúa como variable. Y entonces, ¿por cuánto? Por g' de x. Esto va a ser en forma simbólica. ¿Está bien? En el caso que yo tenga como función principal la función logaritmo natural de x. Siempre nos va a quedar 1 sobre la función que actúa como variable por la derivada de la función. Veamos un ejemplo de esto. No tengo ningún ejemplo de esto. Bueno. Veamos otro ejemplo. A ver. F de x. F de x es espérenme, a ver acá. No es lo mismo. No es el ejemplo que estoy buscando para un ejemplo como corresponde. A ver, acá está. 5 logaritmo natural de x al cubo. A ver, esperen que le x al cuadrado más 3. Al cuadrado más 3. Esta es una función potencial, exponencial. Es una función de k elevado a la x. Exponencial. No es una función de a elevado a La U. U. Exactamente, ¿sí? Bien, entonces, esta función es a la U. Díganme cuál es la derivada de a la U. Por tabla. U por A. A la U A la U por logaritmo natural de A por logaritmo natural de A por por U derivada. U derivada. ¿Sí? Bien.
En este caso, la función, la voy a poner acá así. Esta es la función. Yo podría utilizar las propiedades de los logaritmos. Esperen que la copie bien. F de X. F de X. Bien. Yo podría utilizar las propiedades de los logaritmos. Podría decir, logaritmo natural de f de x igual al logaritmo natural de 5 al logaritmo natural de x al cuadrado más 3. Vamos a corregirlo acá como corchete para que no se... Aplique el logaritmo en ambos miembros. ¿Está bien esto que hice? ¿Aplicar logaritmo en ambos miembros? Sí. Sí, profe. Porque lo que hice de un lado se lo hice del otro, ¿sí? La derivada de una función, ¿sí? La derivada de una función cuando tiene logaritmo sería el logaritmo de f de x, ¿sí? La derivada, si yo esto lo tengo que derivar, va a ser 1 sobre, porque esta es una función, 1 sobre f de x, como lo que estamos haciendo acá. Derivamos lo que trabaja como variable, en este caso es una función, por f' de x. Entonces, cada vez que nosotros tengamos que derivar el logaritmo de una función, va a ser la derivada de la función sobre la función sin derivar. Porque esto es 1 por f' y acá sería por 1. ¿Se entiende más o menos lo que hice yo acá? Sería el logaritmo de u. Sería 1 sobre u por u'. No se ve bien, profe. Ah, perdón. Ahí lo corremos. Ahí está. Lo que yo estoy diciendo acá es esto. ¿Acá se ve? Sí. Cuando yo tengo el logaritmo de f de x, de una función, que no sé quién es, si yo lo tengo que derivar, es la función compuesta. En vez de tener x, tengo una función. Entonces nos va a quedar 1 sobre f de x, ¿sí? Porque derivo de esta manera, la derivada del logaritmo de una función va a ser 1 sobre la función por f' de x. Y entonces esto nos va a quedar f' de x sobre f de x, ¿o no? ¿Por qué me queda esta expresión? Porque tengo el logaritmo de una función, es una composición. No es x, es otra función. Acá no es, ya borré el seno. No es el logaritmo de x, es el logaritmo de otra función. Entonces me queda 1 sobre la función, desde afuera hacia adentro, ¿sí? Derivo la función más importante, el logaritmo, pero no es de x, es de f de x, entonces me queda 1 sobre x. En este caso es f de x. Por ser una función compuesta, la derivada de la función que compone. En este caso, el argumento del logaritmo. ¿Y por qué me queda f' de x sobre x? Quiero saber. ¿Por qué me queda así? Porque es una multiplicación de fracciones. 1 por f'. ¿Están ahí? 1. 1 por f'. 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 Y acá me queda como denominador 1. F de x por 1, f de x. Entonces, ¿cómo es? Que yo tenga el logaritmo de una función va a ser la derivada de la función dividido en la función.
¿Sí? Entonces, lo que yo hice acá, como yo tengo logaritmo, yo tengo una función exponencial a la u, la variable está en el exponente, apliqué el logaritmo en ambos miembros. Esto se llama derivación logarítmica, ¿sí? Derivación, a ver, sí, acá estamos. No, acá puse acá, perdón, el título no lo había puesto. Aplico el logaritmo en ambos miembros. El logaritmo de f de x, ¿a qué es igual? Recién lo hemos calculado. A El f' logaritmo de Prima de x x. sobre f' f de de x. x sobre f de F x, de x. ¿sí? Igual. Y acá, lo que hicimos es aplicar el logaritmo de esto. Pero ¿para qué aplicamos logaritmo? Porque nos conviene trabajar con las propiedades de los logaritmos. ¿Se acuerdan que el logaritmo natural de A por B era igual al logaritmo de A más el logaritmo de B? Sí, El profesor. logaritmo de un producto Sí. igual a, ¿sí? El logaritmo de un cociente. Logaritmo de A dividido Menos. B. Era recta, muy bien. Y el logaritmo de una potencia, A, B, ¿se ve? Sí. Era el ¿Qué pasaba exponente, la potencia multiplicando el logaritmo? exactamente, la potencia, logaritmo de la base, ¿sí? Entonces, ya sabemos a qué es igual esta parte. ¿Está bien hasta ahí? Bien, lo voy a borrar porque era para saber si ustedes habían entendido esta parte. Todavía no voy a derivar logaritmo de f de x. Voy a dejar acá. ¿Por qué? Porque primero voy a aplicar la propiedad. ¿Es el logaritmo de una suma, de una división o de una multiplicación, de una potencia? La potencia. Una potencia, profe. Una potencia. Entonces vamos a bajar la base. X al cuadrado más 3 El por 5. exponente Logaritmo de x al cuadrado más 3 por el logaritmo de 5. por el logaritmo natural de 5. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Es esta propiedad. Entonces, ahora sí voy a derivar. La derivada de esta expresión, ¿a qué nos va a quedar igual? Voy a derivar. Voy a derivar ambos. Me va a quedar f' de x sobre f de x. Siempre va a ser así. Si es el logaritmo de una función. Y acá me va a quedar la derivada de un producto. ¿A qué era igual la derivada de un producto? ¿Al producto de la derivada? No, A la suma. A la suma. a la suma de Claro, me la confundí. derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? 1 sobre x al cuadrado más 3. Más 3. Porque es una función compuesta. Derivo el logaritmo, pero también derivo el argumento. Esta función, derivo la función que encuentro primero y adentro no tengo x, tengo otra función que depende de x. Entonces, 1 sobre el argumento por la derivada de este polinomio. ¿Cuánto me va a dar? 2. 2x. 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 Bien. Por la otra función, esta es u y esta es b. Por la Logaritmo de segunda 5. función, sin derivar, más. ¿Se ve acá? Corta Ya un no poquito la cámara, profe. Sí, ya no se ve. Espera. Espera que no llegue. Ahí. Ahí va. Por logaritmo natural de x más. Esta como está. No la voy a seguir acá, la voy a seguir acá. Más. Esta función como está. Logaritmo de x al cuadrado más 3. Por la derivada de la segunda función. 1/5. Así. Eso es una constante, profe. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Sebastián Yo, Aguirre, profe, Brand.
Sebastián, Aguirre. ¿Quién? ¿El que se confundió o el que dijo? no, ¿quién dijo que es cero? Que era la derivada de una constante. Yo ¿Pero quién le dijo? dije que era una constante, profe, el logaritmo. Bueno, pero ¿cómo es tu nombre? No veo, porque tengo... Sebastián Aguirre, profe. Guille, perdón. Bien, y si esto es una constante, cuidado, porque no tiene X. Y nos tienta a poner 1 sobre Claro. 5, ¿sí? No tiene X. Entonces esto es 0. Entonces nos queda f' de X igual a 1 sobre, ahí terminó, ¿sí? Era U' por B más U por B', ¿sí? Bien, nos queda 1 sobre X al cuadrado más 3 por 2X, que lo puedo poner acá en el numerador, y puedo poner el logaritmo también en el numerador. 2X por logaritmo de 5. ¿Por qué, ¿Puedo hacer profe? eso? Y porque acá es un producto. Esto Pero tendría que él le da haber 0, quedado porque si no tiene 0 el profe. Escuchame. No quería... Todavía no la derivó. Ya la derivé. Esto es, acá, esto es U'. Es U. Esto era U. Ahora la derivada Sí. de esto es U'. Esto es Sí. B, Por B sin derivar. sin derivar. Y ahora Más esto es U U, y esto es B'. B'. ¿Se ve? No se ve. Ahí. ¿Está bien? Esto es U y esto es B. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la La primera sin derivar por la segunda por la derivada. segunda derivada. ¿Está bien? Esto ¿Sí? yo lo puedo poner 2x por logaritmo natural, todo al numerador, porque es por 1. Esto va a 1 y esto va a 1. Sí, eso sí Y entiendo, profe. esto se nos va a hacer 0. Se hace 0. Bien, pero ¿qué sucede? Yo tengo que encontrar la derivada de la función, no la derivada sobre la función. Entonces, ¿qué voy a hacer con f de x? Lo voy a pasar para este otro lado. Si estaba dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Está bien o no? Sí. Porque Sí. yo estoy buscando la derivada de esta función. ¿Sí? Entonces, la derivada del ¿Y no logaritmo de f, sería igual en vez de por ahí? F' no. igual, ¿no? No, porque está Acá no es dividiendo, igual. pasa multiplicando. Claro, está dividiendo, Sí, yo decía el pasa otro. multiplicando. el Y original. esto se nos hizo 0 porque era la derivada de una constante. Entonces, ¿cuál es el resultado final de todo esto? Siempre les va a ocurrir esto cuando aparezca el logaritmo de una función, va a quedar la derivada de la función sobre la función sin derivar y van a tener que pasar la función sin derivar al otro miembro. Entonces nos va a quedar 2x logaritmo de 5 sobre x al cuadrado más 3 por f de x. ¿Pero quién es f de x? F de x es la primera función, 5 elevado al logaritmo de x al cuadrado más 3. Más 3. Esto que yo puse acá es f de x. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese f de x? Del denominador. El denominador no está derivado, ¿sí? Y lo mando al otro miembro multiplicando. Estaba dividiendo, multiplicando. Y me queda la derivada de la función. ¿Cuándo les va a pasar esto? Les va a pasar esto cuando tengan logaritmos. Cuando tengan que trabajar con la derivada logarítmica. O sea, que cuando tengan exponentes muy complejos, aplican logaritmo en ambos miembros para aplicar las propiedades de los logaritmos. Si ustedes aplican las propiedades de los logaritmos, esta potencia, este exponente, perdón, se va a convertir en el producto del exponente por el logaritmo de la base.
Y este logaritmo se va a venir acá como producto. Exponente por el logaritmo de la base. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando ustedes tengan una exponencial, ¿sí? Cuando ustedes tengan una potencial exponencial, van a tener que aplicar logaritmo en ambos miembros. ¿De dónde saqué esto? ¿De dónde saqué eso? Para hacer la derivada, se aplica el logaritmo Vamos a en ver. ambos miembros. Claro, lo aplicamos para que la derivada sea mucho más fácil. Ahora, supongamos que yo no quise ocupar, no quise trabajar con, voy a borrar acá, y quise ocupar la fórmula f de x, 5 logaritmo de x al cuadrado, más 3, ¿sí? Y lo tomé como a a la u. Y ustedes me dijeron, a a la u, por tabla, es a a la u, 5 logaritmo de x al cuadrado más 3, por el logaritmo de a. Logaritmo de 5 sería. Logaritmo de 5. Por la derivada del exponente. De U. 1 sobre x al cuadrado más 3 por 2x, ¿o no? 1 sobre la derivada de todo esto, que sería esta expresión, es el logaritmo de u. Es 1 sobre u por u'. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Pregunto, ¿tenemos el logaritmo de 5 por 2x? Tenemos el logaritmo de 5 por 2x. ¿Tenemos como denominador x al cuadrado más 3? Lo tenemos. Sí. ¿Tenemos la función original? Sí la tenemos. O sea, que utilizando la fórmula o utilizando la derivación logarítmica, habiendo puesto logaritmo en ambos miembros, como lo hicimos acá, nos tiene que dar lo mismo. Es mucho más fácil trabajar con los logaritmos porque los logaritmos o nos convierten en suma, o nos convierten en resta, o nos convierten en multiplicación. ¿Dudas? Bueno. Tenemos que usar la fórmula más corta, ¿no? La que ustedes quieran. Pero las dos son válidas porque las dos te dan la misma respuesta. Ahora, escúchame, mira. Yo dejo esta fórmula, borro esto y te pregunto. F de X es ejercicio de examen. La X está en la base. Si está en la base es una función potencial. La X está en el exponente. Si está en el exponente es exponencial. Pero si está en la base y en el exponente, la función se llama potencial exponencial. ¿Cómo la derivaríamos? Aplico el logaritmo en ambos lados. Exactamente. ¿Por qué? Porque no puedo hacer a a la u. ¿Por qué? Porque este a es un número. Como Y era en acá. este caso 5. sería una x. Claro. En este caso es una función Y ahí elevada tendríamos a otra función. Entonces, a otra función. Claro. Entonces, esta se llama función potencial, porque la X está en la base, exponencial. ¿Sí? Pero esta es una función exponencial, porque la variable está en el exponente. La A es un valor constante. O sea que no podría aplicar yo esta fórmula.
porque acá es una constante y acá es una función. En cambio, acá es una función elevada a otra función. Entonces, como dicen sus compañeros, ¿qué hago? Aplico logaritmo en ambos miembros. Logaritmo de f de x y logaritmo de x a la x. Cuidado, ¿por qué? Porque lo primero que hacemos es derivar, y no, tengo que aplicar la propiedad primero, porque mi objetivo de aplicar el logaritmo es que el exponente, ¿sí?, no esté ya más como exponente, sino como un producto del exponente por el logaritmo de la base. Entonces, el logaritmo, todavía no estoy derivando. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Sí. Quedaría de x por el logaritmo de x. Exactamente, x por logaritmo de x. Bien. Me voy para este otro lado. A ver. Estoy haciendo x a la x, ¿no? Ahí ustedes tienen en el trabajo práctico, tienen f de x, ¿me ven acá? X Sí. a la x a la x. Depende si yo tomo estos dos o f de x, x a la x a la x. Depende si yo tomo estos dos como base. Vamos a tener una variante, ¿sí? Ahí. También es un ejercicio de examen. Entonces, teníamos f de x a la x. Perdón. F de x a la x. ¿Sí? Esto es f de x. Bien. Entonces, aplicamos logaritmo en ambos miembros. Nos queda logaritmo de x a la x. Aplico la propiedad. Todavía no estoy derivando. Cuidado. X por logaritmo natural de x. Es hasta donde yo llegué acá. Ahora, sí voy a derivar. Ahora, acá aplico la propiedad. Y ahora luego derivo. Entonces, la derivada de esta función. Bien. La derivada del logaritmo de f de x, ¿a qué es igual? F' de x. F' siempre. F' de x Sobre f de x. sobre f de x. ¿Sí? Igual. Acá tenemos un producto. Este es Derivada de u un producto. y este es b. La derivada de x. 1. 1, profe. 1. Por la segunda función sin derivar, más la primera función como está. Sin derivar. Exactamente, x. X. Por la derivada del logaritmo de x. Esa 1 no hay- sobre x. 1 sobre x. 1 sobre x. Bien. Y acá, a esta x y a esta x, ¿qué le puedo hacer? Simplificar. Exactamente. Entonces me va a quedar f' de x igual 1 por logaritmo natural de x, más 1. 1. Todo esto por F de x. f de x, porque a este f de x me lo tengo que sacar de encima porque yo quiero la derivada de la función, no quiero el cociente de la función derivada sobre la función sin derivar. F de x. ¿Y quién es f de x? X a la X. Exactamente. Fíjense que es mucho más fácil aplicar logaritmo que trabajar con la tabla. Cuando la función es exponencial o potencial exponencial, como en este caso, la variable está en la base y la variable está en el exponente. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Dudas? Entonces, uno de los procedimientos que más se utiliza cuando nosotros trabajamos con funciones de este tipo es la derivación logarítmica. Nos dan la función, aplicamos logaritmo en ambos miembros y
todavía no derivamos. Aplicamos la propiedad de los logaritmos y una vez que la expresión se hace mucho más sencilla, porque ya no vamos a tener exponente, vamos a tener una suma, una resta, una división, ahí sí aplicamos la derivada. Y la derivada de una función, el logaritmo de una función, siempre va a ser la derivada primera o la derivada sobre la función. Y siempre nos tenemos que pasar la función sin derivar al otro miembro. Siempre queda multiplicada por la función sin derivar. ¿Dudas? Profe, una pregunta. Sí. Si usted no especifica en el examen o en algo por qué Vos método podés tenemos que derivar, ¿podemos hacer el que queramos o no? Sí, sí, la que vos quieras. La que vos quieras. ¿Sí? Sí, no hay condicionamiento en eso porque para mí cálculo Profe. que yo hago, a mí siempre me conviene mucho más aplicar logaritmos. Claro, da menos paso al error, creo. Claro, ¿por qué? Porque te baja el exponente, te deja de ser una potencia, y en la potencia tener todo un cálculo complicado para pasar a ser o una suma, o una resta, o una multiplicación. No hay muchas posibilidades. En cambio, lo otro, por ahí meto la pata en si es potencial, si es exponencial, o si es las dos cosas. Queda de tarea aquella x a la x a la x, tomando como exponente x a la x, y tomando como base x a la x, ¿sí? Acá le escribo de vuelta. F de x, x a la x a la x, tomando como base, y la otra es f a la x a la x a la x, tomando como exponente x a la x. Vean qué les da. Estos son ejercicios de parcial. Parcial. Vamos a ver. Miren esta hermosura. A ver. Vamos a ver. Una para que hagamos de este tipo. A ver. Estas están en el libro, no estoy inventando nada, estoy sacando ejercicios del libro. A ver, esta. Dice... A ver, X. ¿El Raúl Fetti, profe? Sí. Hay la página 212, ahí mete con todo. Para todos los gustos. X elevado al logaritmo natural de la raíz cuadrada. Raíz cuadrada es, a ver. Raíz cuadrada de X. ¿Cómo derivarían ustedes esta expresión? Quiero la derivada, no la vamos a escribir hasta que ustedes no me digan qué hacen. Con el logaritmo de X, profe, aplicando logaritmo, quiero decir. Sí, porque no hay otra, porque no es A a la U. Tampoco es... Porque es una función elevada a una función. A otra función, no es ni A a la U, porque tendría que ser un número A, ni tampoco es X a la N, una potencia. Entonces, una función potencial. Aplico el logaritmo en ambos miembros. ¿Puede apoyar un poquito la cámara, profe? Sí, perdón. Gracias. Ahí. Ustedes me tienen que avisar porque por ahí yo me vengo. Ahí está.
y no tengo mucha amplitud, porque la tengo cerquita a la cámara, por eso no me enfoca todo el pizarrón. Entonces, nos va a quedar logaritmo de x al logaritmo de la raíz de x. No le tengan miedo a los logaritmos, ¿no? Porque los logaritmos no solucionan la vida. Ahora No, habría que pasar el logaritmo, el exponente ese multiplicando. bien, acá aplico la propiedad de los logaritmos. No derivo todavía. Entonces me va a quedar logaritmo de f de x, todavía no derivo, el exponente, logaritmo de la raíz de x, por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Y ahora... Ahora se podría aplicar lo de la raíz, ¿qué raíz? o sea, en el logaritmo de la raíz de x, ¿o no? Podemos transformarlo en potencia, que es mucho más fácil. ¿Eso me decís? No. Claro. Y después volverlo a multiplicar, raíz. o está mal. No entiendo qué me decís. A ver, ¿cómo hacemos? Vos decime... Profe, ahí no se puede resolver directamente como producto. Sí, esto es un... Yo decía, si no, al logaritmo de la raíz de x, aplicar la propiedad, que sea una potencia, y luego a la potencia aplicarle de vuelta la propiedad. Pero, también puede ser. ¿entiendes? Sí. No sé si me explico. Sí, o sea, en vez de esto poner logaritmo de 1/2, ¿sí? Y va a volver a aplicar la propiedad. Tiene que darnos Claro, lo mismo. eso mismo. Sí. ¿Por qué? Pero le tenemos que aplicar a todo. Y entonces, si le aplico el logaritmo todo esto, le tengo que aplicar a todo. Esto no va Claro. a trabajar, pero a su vez voy a tener que hacer esta más esta el logaritmo de esta potencia, el exponente por el logaritmo de x, más el logaritmo de x, recién derivado. Sí, es más complicado. Sí, es más largo, digamos. Me parece que ahí se nos va a complicar, pero hacelo para que salga de la duda, a ver si te da el mismo resultado. Bien, y ahora recién voy a derivar. Entonces, la derivada de f de x va a ser f' de x sobre f de x. Siempre es así. La derivada de u es el logaritmo natural de u. 1 sobre u. 1 sobre u por la derivada de u. De u, que es 1 sobre 2 raíz de x. Claro. Siempre la raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz de x. Por b sin derivar. Más. U sin derivar. U sin derivar. U sin derivar, logaritmo de la raíz de x. Bien. Por la derivada. Por b derivada. Bien. Entonces nos va a quedar esto. ¿Sí? Bien. Entonces acá, veamos, f' de x va a ser igual a 1 sobre, acá hay un 1, multiplicamos, nos va a quedar 1 por 2, 2. Y raíz por raíz. Queda raíz de x al cuadrado. Exactamente. Puedo ponerlo así, pero también puedo ponerlo así. O sea, la raíz cuadrada de x al cuadrado es lo mismo que poner raíz de x todo al cuadrado. Es lo mismo. ¿Sí? Bien. Al cuadrado. Y acá en vez de poner 1, podría poner... ¿Por qué le puso, le puso 2 veces el cuadrado, profe? Tienes razón. Es acá. Es acá. Ahí. Tienes razón. Sí. Porque se multiplican las raíces, ¿no? Y arriba le quedaría... Sí. Arriba le quedaría el logaritmo natural de x. Claro, para simplificarlo, para no hacerlo tan largo. Más,
¿Qué nos queda en el numerador? Logaritmo. Logaritmo de raíz de x. Sí, sobre Todo sobre x. Sobre x. Y acá, fíjense, podríamos simplificar, Sí. ¿no es cierto? Y nos quedaría logaritmo natural de x sobre 2x más logaritmo natural de la raíz de x sobre X. Podríamos sacar el factor común x, pero bueno, no, dejémoslo ahí. Bien. Y ahora, esto estaba sobre f de x. Yo quiero la derivada nada más. Entonces, este f de x se va a ir al otro miembro. ¿Cómo se va a ir? Multiplicando. Pero tengo que poner los paréntesis, porque si yo no pongo los paréntesis, esto va a quedar así. Y no Claro. es lo que corresponde. Es toda esta expresión multiplicada por esta función sin derivar, ¿sí? Cuidado con esto porque siempre queda multiplicado por la función sin derivar, pero todo esto entre paréntesis, llave, corchete, lo que ustedes quieran. F de x. ¿Pero quién es f de x? X sobre el X elevado al logaritmo de la raíz de X. Exactamente, entonces nos va a quedar. ¿Se ve acá? No, ya no se ve. Acá sí. Entonces, f de x directamente lo reemplazo por x elevado al logaritmo natural de la raíz de x. Es la única manera más fácil de trabajar y esa es la derivada. Entonces, esta es f' de g de x, ya lo bajo, por g de x. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Aplicamos ¿Puedes logaritmo. repetir, profe? Sí. Acá siempre nos va a quedar la derivada de la función, ¿sí? Por la función sin derivar. ¿Por qué? Porque pasamos este denominador al otro miembro. ¿Sí? Siempre pongan corchete porque cuando venga esta función multiplicando, si ustedes no ponen el corchete va a multiplicar y si ustedes separan términos va a multiplicar solamente a este término, a este sumando y no a toda la expresión. Tiene que quedar multiplicando toda la expresión. Bueno, de allí tienen las derivadas de los arcos, seno, coseno, tangente, cotangente, que son las inversas, y las derivadas hiperbólicas, que se trabajan como seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, y aparecen con la letra H. En vez de seno hiperbólico, SH. Coseno hiperbólico, CH, ¿sí? Esas expresiones tienen una conversión con el número E. ¿Está bien? El tan famoso número E. El tan famoso número E, y fíjense que aparece un montón de expresiones. Bien. Habíamos definido a la función, a la derivada como una función y geométricamente, ¿qué habíamos dicho de la derivada geométricamente? ¿Qué es la derivada geométricamente? La pendiente de la curva que pasa por de la recta que pasa por un punto de una curva. Suave. Exactamente. ¿Quién habló? Fernando Barrionuevo. Fernando Barrionuevo. Perfecto. Esa es la definición geométrica. La pendiente de la recta tangente que pasa por un punto dado. Bien, ¿qué nos queda calcular? No tan solo la pendiente de esa recta, sino la ecuación de esa recta tangente y la ecuación de la recta normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener la pendiente y hacer una recta tangente,
Lo que nos estaría quedando por calcular es la ordenada al origen de esa función en el punto. Sí. Y lo que nos quedaría calcular sería también la recta normal. Ustedes en física han visto que la recta normal es una recta imaginaria, por ejemplo en óptica, que es perpendicular a la superficie, por ejemplo, de un espejo. Sí, profe. ¿No es cierto? La recta normal no la van a encontrar, no la van a visualizar, pero sabemos que está. Y es una recta perpendicular a la superficie. O sea, que entre la recta tangente y la recta normal, si uno les pide ambas rectas, esas rectas tienen una característica, su posición. La posición de una con respecto a la otra, ¿cómo son? De 90 ortogonales. Ortogonal. ¿Y qué significa ortogonales? Que están en 90 grados. ¿Y qué significa que sea de 90 Que es grados? perpendicular, profe. Que son perpendiculares. Que- Perfecto. Perpendicular. Entonces, perpendicular. El eco Podemos bien. guiarnos más o menos, profe, con ahora que estamos viendo en álgebra, o sea que rendimos lo de plano. Claro, ahí aparecieron todas las ecuaciones de recta, ¿se acuerdan? Sí, Y ahí y ahí aparecieron salía las que tangentes, las recta normales era normal, perpendicular al plano. las paramétricas, la segmentaria, la implícita, la explícita, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos una función y en ese punto queremos calcular la pendiente de la recta tangente, calculamos la derivada, ¿sí? La pendiente, entonces, de la recta tangente en ese punto que le llamamos A o X o lo que ustedes quieran, y acá tiene su imagen, f de A, es la derivada de la función en el punto A, ¿sí? Pero esa recta va a tener una ecuación, esta recta tangente va a tener una ecuación I igual a mx más b, ¿está bien? Bien, ¿cómo vamos a obtener este m? Este m es la pendiente de la recta tangente, f' de A. Entonces ya tenemos la derivada de la función en la pendiente. ¿Cómo se dan cuenta que es la pendiente? Porque está acompañada en la ecuación de recta por la letra x. Nos quedaría calcular la ordenada al origen y nada más. Bien, ¿cómo se trabaja con esto? Es la ecuación de una recta con pendiente conocida que pasa por un punto. Y ustedes saben la fórmula de la recta que pasa por dos puntos y la recta que pasa por un punto y tiene pendiente conocida. ¿Se acuerdan que recta por dos puntos? Era una recta secante. Es una recta secante, tiene dos puntos, P sub 1, X1 y 1 son las componentes del par ordenado, y P sub 2, X2 y 2. Si yo tengo dos puntos de la recta, yo puedo trazar la recta, ¿sí? Y puedo hallar la ecuación, ¿se acuerdan? I2 menos I1 sobre X2 menos X1 igual a I menos I1 sobre X menos X1. Sí. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Después les queda I menos I1 igual a ¿quién? Baje un poquito la cámara, profe, por favor. Perdón. I menos I1 les queda igual a la pendiente, que es I2 menos I1 sobre X2 menos X1 Menos X1. por X menos X1.
Este se reemplaza, este se reemplaza, este se reemplaza, este se reemplaza, porque son las componentes de los puntos. Este se reemplaza y este se reemplaza, para llegar a la forma explícita de la recta, que es igual a mx más b. ¿Sí? Esta es la forma explícita de la recta. O sea que teniendo como dato 2 puntos, yo puedo armar la ecuación de la recta. Esta tiene pendiente conocida. Yo ya sé, esto es la pendiente. Entonces, ¿qué me queda? X menos X1, perdón, la derivada, y menos Y1, porque esto lo reemplacé por la derivada. ¿Está bien? La pendiente de la recta tangente es el cociente entre las Y y las X. Y menos Y1 por X menos X1. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta que pasa por un punto con pendiente conocida. Entonces va a tener que borrar la X esa que está ahí, profe, al lado de F. Sí, tenés razón, ahí está. Porque después hacemos propiedad distributiva y nos queda la ecuación de la recta. ¿Sí? Claro. Y si buscamos... El que nosotros tenemos que encontrar sería el I1. Claro, pero te lo voy a dar yo al punto donde vas a trazar la recta. Entonces vos vas a tener A, que es el punto, acá va a ser A, y acá va a ser Y ese F de A. F de A. F de A. Y esta va a ser la derivada de la función en el punto, va a ser un número. Entonces esto va a quedar igual a F' de A por X menos A, y este menos F de A va a pasar a ser más F de A. Claro. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces, la derivada es la pendiente. Aplico propiedad distributiva y voy a encontrar la ordenada al origen cuando me junte este número, que es el producto de la pendiente por el punto A, más la imagen de A. Y si tenemos que trabajar con la perpendicular, ¿cuál va a ser la diferencia? Al ser perpendiculares, ¿cómo son sus pendientes? Si dos rectas son perpendiculares, sus pendientes son opuestas. Ya no se ve nada. Son opuestas. Bueno, un poquito ahora la cámara, pero justo no Sí, se ve ahí donde está. Sí, tenés razón. Sus pendientes son opuestas e inversas. E inversa. E inversas, exactamente. ¿Qué quiere decir? Que el producto de la pendiente por la opuesta, ¿cuál es la opuesta de A? Menos A, profe. Menos A. Menos 1 sobre A. Bien, la opuesta sería cambiar el signo. Y la inversa sería invertirlo, darlo vuelta. La quedaría menos 1 sobre A, claro. Bien, cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes da menos 1, siempre. Tachín, nos queda menos 1. Entonces, si yo estoy buscando la recta perpendicular, la pendiente tiene que ser opuesta e inversa, entonces nos va a quedar igual a 1 sobre F' de A negativo, ¿está? Por
X menos A en el mismo punto más f de A en el mismo punto. Esta es la ecuación de la recta normal. Solo tendríamos que invertir su pendiente, nada más. Invertir, o sea, tendría que ser Invertirla opuesta y a la cambiar inversa. el signo. Cambiar el signo. Las dos cosas. Opuesta e inversa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros la dibujemos, la vamos a dibujar de manera que se forme un ángulo de 90 grados sexagesimales, o sea, un ángulo recto, o sean ortogonales, como decía su compañero. Entonces, una va a tener una pendiente positiva, esta es la recta tangente, la otra va a tener una pendiente negativa, esta es la recta normal, ¿sí? Pero ambas van a pasar por el mismo punto. Bien, hay funciones que no van a poder calcular la recta tangente en el punto. ¿Cuáles son esas funciones que no tienen funciones que no se pueden trazar la recta tangente? Son las funciones que tienen puntas, que son puntiagudas. Por ejemplo, una función de este tipo. ¿Sí? ¿Cómo hago para trazar la recta tangente? Imposible. Porque podría ser así, la tiene que tocar en un punto. Podría ser así, podría ser así. Es imposible trazarle. Entonces, aquellas funciones que son puntiagudas en un determinado punto, no le puedo trazar la recta tangente. Y esto va acompañado de álgebra. Recta en el plano. Y recta secante, recta tangente y recta normal. Acuérdense que no está bien definido recta tangente como la recta que corta la función en un punto, sino como aquella recta cuya pendiente coincide, tienen un punto Inversa. con la función y coinciden, tiene un punto que tiene una inclinación igual a la recta tangente en ese punto. Pero no es que la tenga que cortar en un solo punto, porque por ejemplo, si tuviésemos una función de este tipo, si yo trabajara acá con recta tangente, la haría que toque en un punto, pero fíjate en todos los puntos que la corta. Corre un poquito la cámara, profe. Tienes razón, tienes razón. Acá, fíjate. Yo la trazo el punto acá y ustedes me dicen, sí, la recta tangente toca la función, corta la función en un punto. Mentira, mentira, porque pueden ustedes estirar la recta y la corten más de un punto. Entonces, es aquella recta que tiene en ese punto una pendiente, ¿sí? Y que se puede calcular utilizando el mismo punto de la función. Entonces, ojo con eso de que corten un punto. Bien, ¿qué hora estamos? ¿Ya estamos? ¿Horario? Sí. Les tomo asistencia. Entonces, aquellas funciones puntiagudas no tienen rectas tangentes. Y acá me falta tangente vertical. ¿Ahí se lee? Sí, profe.
tangente vertical es cuando el límite, lo vamos a hacer en el punto A de f de x menos f de a sobre x menos a es igual a infinito. Son las funciones cúbicas. Las funciones cúbicas, por ejemplo, pongamos que hacemos así, así. Ahí. Bueno, más o menos. No me sale la recta como quiera. Las funciones donde la tangente nos dé infinito se llaman rectas tangentes verticales, ¿sí? Entonces se traza esta, ahí tendremos que tocar en un punto, en un punto, en un punto. Entonces directamente se hace así. Esta es la tangente vertical. Y se cumple esto. Que el límite, cuando nos acercamos, se va a infinito. Bien, con esto terminamos recta tangente, recta normal. Ángulo entre dos curvas no lo vamos a ver. Y nos tocaría ver diferencial de una función. Muy importante este tema de diferencial de una función porque lo van a tener que aplicar en ecuaciones diferenciales el próximo año. Porque ustedes se acuerdan que la derivada de una función se podía escribir derivada de la función respecto de x o derivada el diferencial de y sobre el diferencial de x. ¿Sí? También se puede escribir de esa manera. Se puede escribir así, fuera de la línea de fracción. ¿Sí? Es el límite del cociente incremental o de las diferenciales. La próxima clase vamos a ver diferencial. Es un tema que se pide en los exámenes, que los chicos no lo manejan, porque no lo entienden, y sirve para aproximar funciones. O sea, no dar la función exacta, pero sirve para aproximar funciones. Ya vamos a ver bien específicamente qué es el diferencial. ¿Se entendió recta tangente y recta normal? Sí, Cuando profe. tienen dos puntos, Sí, y cuando profe. tienen puntos, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es invertir y cambiarle de signo a la recta para que sea normal. Y en aquellas funciones puntiagudas no hay recta tangente, y en aquellas funciones donde el límite nos da infinito, tenemos una recta vertical, una recta tangente vertical. Es a modo de información porque muy pocas veces aparecen este tipo de funciones, con puntiagudas o con límite infinito. Entonces nos quedaría para la próxima clase ver, ¿cuál era? Diferencial. Lo vamos a ver cómo lo aplicamos porque es una función que depende de dos variables. Mientras ustedes copian, yo les tomo asistencia. Hoy me dijeron que era 14 del 9. Acevedo. Aguirre, Pioli. Presente, profe. Presente, porque no hay 15, o sea que tengo que sumar 15. Ni uno más, 15. Entonces, Aguirre, Pioli sí. Baigorri, no. Bayuno Fernando, sí. Presente, profe. Sí, está bien. Perfecto.
Castro Benjamín. Vamos a poner acá para verlos a todos. Ajá. Perfecto. Bien. Castro Benjamín me dijo, no. Díaz Vergara, Presente, profe. muy bien. Fernández Falcón, no. Gallardo Lautaro, no. Gómez Omar, no. Presente, profe. Si ahí no puede prender el micrófono. Ahí está. Gómez Omar, muy bien. Heredia Salto. Heredia Franco. Herrera Ortiz, Kevin. No. Ibáñez Vergara, Joaquín. No. Profe, disculpe, no me nombró a mí. ¿Quién es usted? A ver. Herrera Franco. Herrera Franco. Sí, te nombré Herrera Franco. Te puse ausente. No, dijo Heredia. Heredia Salto. Herrera Franco. Bueno. ¿Quién más me falta acá? Juárez, Lucas. ¿No? Ausente. Muchas faltas, ¿no? ¿Qué rinden? Lazarte. No. Martínez Herrera Ramiro. No. Medina Tomás. Presente, profe. Muy bien. Ah, cierto que Medina estaba presente. Moreno Navarro. No. ¿Qué les ha pasado? Moreno Dayana. No. Oliva Fernando. No. Páez Nilsson. No. Pizarro. No. Quintero Lucas. No. Reales Ali. No. Reales Alexi. No. Río Vega. No. Romero Brandon, sí. Romero César, Sí. sí. Rosselló, Ruarte Adrián, Serrano Bossetti, no. Sleiman,
No. Toledo Gonzalo Ezequiel. Presente, profe. Sí, presente. Tiene muchos ausentes, Gonzalo. Vega Barrera. No. Bergani Lautaro. Presente, profe. Sí, sí, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya te vi. ¿Cómo está tu papi? ¿Se mejoró? Bien, profe, sí, bastante mejor, por suerte. Sí, ya va pasando. Este fin de semana le hicieron el último hisopado y ya dio negativo ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Me alegro Gracias por mucho. preguntar, profe. Yapur. Presente, profe. Ah, Yapur. Yapur. ¿Y Salazar de la Vega? ¿No? Bueno. Bueno. Juan Pablo Yapur. Yapur, sí, ya te puse Yapur. Sí. Sí, Yapur está presente. Bueno, nos vemos la otra semana para terminar con diferencial. Si a alguno le interesara investigar sobre lo que es diferencial de una función, me gustaría saber qué han encontrado, para qué sirve, en dónde se utiliza en la matemática, porque el próximo año van a tener una materia donde van a trabajar con ecuaciones diferenciales y es muy importante para análisis matemático 2. Así que bueno, espero que tengan una buena semana, cuídense mucho, no anden en la calle y bueno, pónganse a estudiar, utilicen todo ese tiempo que tienen para estudiar. Tómense Bueno, un profe. respiro, den vuelta a la cocina, se toman un cafecito y vuelven a estudiar. Y Bueno, bueno, profe. espero que el miércoles rinden, ¿no? Sí, El profe. práctico. Bueno, espero que les vaya bien, que saquen un 10 o un Profe, 9.50. ojalá. Ojalá, O profe. un 9. No, ojalá no. Sí, profe. Me voy a sacar eso. Si para eso están, ¿o no? Sí, Están profe, Y bien, hay otras todo. cuestiones, profe, también. Aquí, ¿qué cuestiones? Nadie me ha dicho que tiene hijos, nadie me ha dicho que trabaja, 2, 3 nada más, y el resto se está ahí latente. Yo trabajo, profe. ¿A dónde trabajaba? En la casa. Yo presto servicios de flete en el mercado de abasto. Ah, bueno. Bueno, Fernando. Dice Así que Fernando, trabajo todos los días por la tengo mañana. 4 hijos y 2 mujeres. Y no tendré que estar acá, porque con 2 mujeres, ¿sabes qué? Yo ya te hubiese liquidado. Bueno, que tengan una linda semana, pórtense bien, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Chao, profe, que descanse. Cuídese. Buena Chao, semana. profe, que ande Chao, bien. profe. Hasta luego. Cualquier cosa me mandan un chat para saber los ejercicios. Bueno, Durante el profe, examen, profe. muchísimas gracias. No, los de ejercicios del examen, no, ejercicios de estos que tienen que hacer me supongo que están haciendo la carpeta de trabajos prácticos.